aromas, ecos, sensaciones, destellos. Contacto Sonoro Los Pinos. Cultura y más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Contacto Sonoro, la presencia del Complejo Cultural Los Pinos en esta frecuencia. ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarles! ¡Qué gusto verte, Sergio! ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. A nombre de todo el equipo de producción, les damos la más cordial de las bienvenidas. Y también saludamos a nuestras señales hermanas que son... Señal Cultura Sonora 104.3 FM. Señal Cuculcán 107.9 FM. Aquí en la Ciudad de México, en FM, a través del 96.5. Y también en la Ciudad de México, en el 1060. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Con el gusto de siempre, agradecemos su escucha en una nueva emisión de Contacto Sonoro. Hoy contaremos con la presencia de Salvador Rueda y Susana Avilés Aguirre, con quienes charlaremos sobre el Museo Casa Lázaro Cárdenas, que pueden todos ustedes visitar allá en el Complejo Cultural Los Pinos. Para nuestro reportaje, Sayuri nos preparó una reseña sobre la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Así que les reiteramos nuestra cordial invitación para que se queden con nosotros y nos permitan acompañarles en esta emisión de Contacto Sonoro. ¡Empezamos! Otros muros nos cuentan. Uno de los proyectos más importantes para la celebración del centenario de la independencia de México, que se celebraría en 1910, fue la construcción del nuevo Teatro Nacional, a cargo del arquitecto Adamo Boari. Por lo que 5 años antes, el 2 de abril de 1905, el entonces presidente Porfirio Díaz colocó la primera piedra, que de manera simbólica marcaba el inicio de la construcción del inmueble. Adamo Boari, quien había viajado a Europa y Estados Unidos y conocía las técnicas más modernas de construcción, decidió que se colocara una estructura de tipo emparrillado, usada ya en la ciudad de Chicago para los rascacielos, y una cimentación basada en un cajón reforzado con concreto y piedra tezontle. En 1906 se concluyó la plataforma de cimentación del futuro teatro y el esqueleto metálico de la mayor parte del edificio, mismo que llegó al país procedente de los Estados Unidos. En 1910, Boari viajó nuevamente a Europa para seleccionar a los artistas y obras de los elementos decorativos del edificio. Sin embargo, debido a ciertas dificultades técnicas por el hundimiento del suelo, problemas económicos, la salida de Boari del país y el estallido de la Revolución Mexicana, la construcción se suspendió y se reanudó varias veces a lo largo de 30 años, así que no fue terminado en los 4 años originalmente programados. Cuando México por fin recuperó la estabilidad en términos económicos y sociales, la obra se reanudó en 1931, bajo el mando del arquitecto Federico Mariscal. Para entonces, tomó el nombre de Palacio de Bellas Artes y fue inaugurado oficialmente el 29 de septiembre de 1934 por el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez. Aun cuando antes de esa fecha ya se habían llevado a cabo algunos conciertos, se considera que, oficialmente, abrió sus puertas con la puesta en escena de la obra teatral
La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, interpretada por la actriz mexicana María Teresa Montoya. La construcción de este gran edificio propició la fundación, en 1946, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, por parte del Gobierno de México, según decreto presidencial de Miguel Alemán Valdés, quien nombró al músico Carlos Chávez como su primer director. En el decreto de 1946, se estableció su función para que estuviera dedicado a las artes del siglo XX en México y se le otorgó su propia ley orgánica en enero de 1947. Hasta 1988 estuvo adscrito a la Secretaría de Educación Pública, año en el que se incorporó al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y en 2015 a la Secretaría de Cultura. Pues actualmente el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INVAL por sus siglas, es una institución que tiene bajo su cobijo 5 centros nacionales de investigación, 12 escuelas de educación artística, 4 de iniciación artística, 8 escuelas a nivel profesional de danza, pintura, laudería, música, artesanías, diseño y teatro, 12 museos y 5 compañías artísticas. Y como ya podrán imaginarse, se podría hablar mucho sobre su labor, sobre las características maravillosas que tiene el Palacio de Bellas Artes, cuya fachada, por cierto, ha sido el logotipo de esta institución que durante el 2022 celebrará 75 años de una labor que ha engrandecido las artes en México. Una celebración que con seguridad podremos disfrutar en diversos escenarios del país. Y, por supuesto, en el Complejo Cultural Los Pinos. Comunícate con nosotros. Facebook, Contacto Sonoro Los Pinos. Correo electrónico, contactosonoro@gmail.com. O con un mensaje de texto o voz a través de WhatsApp 55 12 33 29 15. Como cada inicio de año, el gobierno federal elige a un personaje emblemático de nuestra historia para recordar y celebrar su aportación al país. Este año está dedicado a Ricardo Flores Magón, como homenaje porque se cumplen 100 años de su muerte. Nuestra siguiente sección está dedicada a su memoria en un aspecto poco conocido de él. Su pluma no solo la dedicó a sus reflexiones filosóficas y políticas, también a la escritura de pequeños cuentos, claro, siempre de índole social. En unas cuantas letras. Adelante, dice una voz misteriosa que parece arrancar de lo más íntimo de nuestro ser y que es a modo de espuela para todos aquellos que cansados, abrumado el espíritu, hinchados y desangrados los pies por lo largo y duro del camino, intentamos detenernos un rato. Adelante, adelante, nos ordena la voz. Y así vamos, sin tomar respiro, la vista fija hacia adelante, donde nuestros ojos parecen descubrir las primeras claridades de un alba desconocida para el rebaño. Adelante. Pero, ¿por qué solamente nosotros vamos adelante? Y volviendo el rostro, sentimos que se nos oprime el corazón al ver que el rebaño apenas se adivina a nuestra espalda, lejos, muy lejos, por la nubecilla de polvo que levantan sus pezuñas. Es que los rebaños necesitan de pastores, de jefes, y los jefes no sienten prisa por llegar a la tierra prometida. Tienen la panza llena.
ya forman parte de la clase de los parásitos. Adelante. Estamos condenados a seguir adelante porque así lo exige nuestro temperamento. ¿Canta un ave? No importa, adelante, que no tenemos tiempo que perder. ¿Nos tienta el terciopelo de una flor a la orilla del camino? Adelante, no podemos ni admirar la belleza por falta de tiempo. A veces, en nuestra marcha, que ya no es marcha, sino vertiginosa carrera hacia el ideal, no tenemos tiempo ni para refrescar nuestros labios en las aguas puras de la ciencia, ni para desalojar la amargura de nuestras almas con la sabrosa miel del arte. Adelante, adelante. Nuestra autoridad es nuestra propia conciencia. Ella es la que nos empuja. Ella es nuestro acicate. Somos esclavos, pero de nuestro deber. Adelante. Cipriano Ricardo Jerónimo Flores Magón, conocido simplemente como Ricardo Flores Magón, nació en 1873 y falleció en 1922. Fue un notable anarquista, socialista, activista, escritor y filósofo mexicano. Se le considera una figura importante en el movimiento social que precipitó la Revolución Mexicana. En 1993, la Cámara de Diputados decretó que se inscribiera en letras de oro el nombre de Ricardo Flores Magón en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. En 2008, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el fin de hacer una compilación exhaustiva de los escritos de Flores Magón, hizo público en Internet el archivo electrónico Ricardo Flores Magón, y en él podrán consultar su obra completa. Aquí está la página electrónica para consultar este importante material: www.archivomagón.net. Comunícate con nosotros. Facebook, Contacto Sonoro Los Pinos. Correo electrónico contactosonoro@gmail.com. O con un mensaje de texto o voz a través de WhatsApp 5512 33 29 15. Reiteradamente les hemos invitado a que visiten el Museo Casa Lázaro Cárdenas, que se encuentra en el Complejo Cultural Los Pinos. Aunque si aún no lo han hecho, esperamos que esta entrevista les anime definitivamente a hacerlo. Cobijados entre pinos. Entrevista. Ya estamos aquí con nuestros invitados de esta emisión, Salvador Rueda Smithers y Susana Avilés Aguirre. Queremos compartir con ustedes que nos acompañan en esta emisión algo de la currícula de nuestros invitados del día de hoy. Iniciamos con Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Hay también que decir que Salvador, desde el año 2005, es director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, que también dirigió de 1990 a 1992. Es investigador titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde 1995 hasta el año 2002. Es también profesor de arte prehispánico, Revolución Mexicana e Historia Mundial en la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, respectivamente. Fue miembro de los consejos editoriales de la Gaceta de Museos, de la revista Historias y la
revista Estudios de Historia Contemporánea. Y no podríamos dejar de fuera, Gaby, para completar la currícula de Salvador Rueda Smithers, los libros que ha escrito. A ver, él es autor, entre otros, de los siguientes: Emiliano Zapata, antología, en colaboración con Laura Espejel y Alicia Olivera, México, INERM, INA, 1988. También autor de Códices y Documentos sobre México, coeditor con Constanza Vega y Rodrigo Martínez, México Conaculta INA, en el año 1998. Salvador Rueda Smithers, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Gaby. Bienvenido. Y también es un gusto presentar a Susana Avilés Aguirre, quien es directora del Museo Lázaro Cárdenas, que forma parte del Complejo Cultural Los Pinos. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Historia de México en la UNAM. Su labor de investigación la ha llevado a realizar diversas curadurías de diversas exposiciones temporales, entre las que destacan el Pabellón de Banderas Mexicanas, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vicente Guerrero, héroe libertador de México. También de la exposición sobre el Día Internacional de la Mujer. También participó en la exposición conmemorativa de los 65 años del voto femenino, la Ciudad de México en el arte, travesía de 8 siglos y... Centenario de la Soberana Convención de Aguascalientes y más recientemente curadora del acervo del Museo Lázaro Cárdenas, de la que es, por cierto, su directora. Susana, bienvenida, gracias también por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Sergio. Seguramente tenemos muchos temas que tocar, que desarrollar, Sergio, con estos dos invitados tan importantes que han participado en actividades tan ricas de la historia de nuestro país. Y tan variadas, y que mucho contacto han tenido con el público y con aquellos quienes no han tenido la posibilidad de estar presentes en algunas de las clases, por ejemplo, de Salvador Rueda, o en alguna de las exposiciones en las que ha participado Susana. Pues hoy los invitamos a conocer sus actividades actuales, así que vamos con ellos directamente. En otros programas, Sergio y queridos radioescuchas, queridos invitados, en otros programas, emisiones de nuestro programa Contacto Sonoro, hemos hecho mención de algunos aspectos del general Lázaro Cárdenas del Río, como que suena mucho, ¿no? Que además es de dominio público, del haberse rehusado a vivir en el castillo de Chapultepec. También el nombrar como Los Pinos al que fuera el rancho La Hormiga, y su labor en pro de la educación de los niños durante sus giras que invitaba a vivir en la que fuera su casa presidencial. Pues déjame decirte, Gaby, perdón que te interrumpa. Hay muchas historias alrededor de esto. Sí, que yo, por ejemplo, de estos datos que acabas de mencionar, yo no tenía conocimiento. Me quedo un poquito en la superficie, como me imagino que le pasa a mucha gente. Vamos a ahondar en ellos. Estas cuestiones, por ejemplo, la expropiación petrolera, ¿no? Sí, nos quedamos en eso, bueno, exacto, que fue un hecho histórico en el que todo el pueblo se volcó con su alma, con su cariño. Con sus gallinitas, con sus cerditos, aportaron hasta lo que no tenían para poder llevar a cabo esa importante acción. Hay fotografías, testimonios de todo eso. Sí, bien bonito. Pero lo de cuando él dijo, yo no quiero vivir en el castillo de Chapultepec, es una historia que Salvador desea platicar y ahondar en ella. Porque hay muchos mitos también alrededor de todo esto. Sí, como no, de una manera abreviada hay que decir que el castillo de Chapultepec, desde su construcción en el último tramo del siglo XVIII, estaba destinada a ser una residencia de gobernantes. En aquella época era para los virreyes, después de que estalló la fábrica de pólvora y se derrumba el antiguo palacio virreinal que estaba en las faldas del cerro de Chapultepec. Entonces el virrey Gálvez decide construirlo arriba, nunca lo terminan, queda abandonado casi 50 años. Se llamaba el Palacio de Chapultepec y cuando se funda el colegio militar en la cuarta década del
del siglo XIX y lo artillan, se le nombra entonces Castillo de Chapultepec. Era la sede del colegio militar hasta mediados del siglo XIX, en que la parte del Alcázar es utilizada como una residencia temporal de descanso primero del emperador Maximiliano y después de todos los presidentes hasta Abelardo Rodríguez. Precisamente el día que va Lázaro Cárdenas por Abelardo Rodríguez a Chapultepec para el intercambio de bandas, de poderes, efectivamente, este intercambio simbólico del poder del Ejecutivo, va por él allá y decide algo que era un asunto muy íntimo, pero que acaba siendo básico para la sede de las decisiones que marcan el destino de los mexicanos, que es no vivir en el castillo de Chapultepec, sino vivir abajo. Y unos años después, cuando funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en esta fundación va amarrada la fundación del Museo Nacional de Historia. Uh-huh. Y dice que abre el castillo de Chapultepec al pueblo de México. Ese es realmente el hito. Abre el castillo de Chapultepec al pueblo de México. Y se funda también una institución como el INA. El INA y el Museo Nacional de Historia. Y el Museo Nacional ya como tal. Sí, no es tanto que quisiera él cambiar de no vivir en un castillo. Eso está muy bien que se diga, pero no es así. El hecho fundamental es que él abre el castillo de Chapultepec al pueblo de México porque estaba cerrado al acceso público. Era una oficina de gobierno y él decide abrir las puertas y a partir de ahí todos los mexicanos han podido acceder al castillo de Chapultepec. El pueblo lo veía de lejitos. De lejitos. Realmente era así como la cereza del pastel allá arriba, ¿no? Fíjese que Rubén M. Campos en 1922 escribió que el castillo de Chapultepec era la joya más preciada del penacho de la nación mexicana, de la República. Efectivamente lo veían de lejos. Claro. Solamente los que tenían que ir a hacer algún trato de gobierno, básicamente militares o funcionarios públicos, entraban. A partir de 1939 y 44, ya cuando abre el museo, el castillo estaba abierto. Sí. Para el pueblo. Para el pueblo de México. Yo quisiera hacer una pregunta y antes de que pasemos a seguir desglosando esta historia, ¿por qué a veces tenemos mucho los comunicadores, yo lo he escuchado, que toman la misma palabra castillo que alcázar? ¿Cuál sería en este sentido la diferencia? En realidad, alcázar es una palabra de origen árabe que significa palacio. O castillo. Y cuando uno dice el alcázar del castillo de Chapultepec, en realidad es un pleonasmo. Es un pleonasmo, exacto. Pero en términos digamos, de la física del edificio, sí tiene que ver porque el alcázar es el museo de sitio. Están ahí las recámaras de los emperadores, las oficinas de los presidentes, la recámara de Porfirio Díaz, el salón de embajadores, la sala de los acuerdos presidenciales. Y ahorita les cuento una anécdota rápida ya para pasar al tema de los pinos. Ese es el alcázar, el lugar de la residencia oficial de los gobernantes. La parte de arriba que tiene piso blanco y negro, como si fuera un tablero de ajedrez. Claro. Qué hermoso. Y la otra parte, que era donde era el colegio militar y después oficinas, se le conoce como el Museo de Historia. No es el Museo de Sitio, sino el general. Y todo el conjunto del edificio es el castillo de Chapultepec. Castillo. ¡Ay, excelente! He resuelto una de las dudas más grandes de mi existencia. Bueno, y les voy a platicar una última Ya puedes dormir tranquila. Sí, qué maravilla. En la parte de alta del alcázar, en lo que es la puerta de la recámara de Porfirio Díaz, en 1908, viendo hacia el sur, se le hace la entrevista a Porfirio Díaz James Krillman, en donde él declara que México está abierto a la democracia y que entonces está apto ya para la democracia y que entonces él vería con buenos ojos que hubiera un libre juego electoral para las elecciones de 1910. Esas palabras abren la inquietud política y abren el proceso que da
origen, es el primer paso de la Revolución Mexicana. En la parte de abajo, exactamente ahí, a 8 metros de distancia, en 1929 se firman los tratados, se llaman los acuerdos entre el gobierno mexicano y la Iglesia, que dan por terminada la Guerra de los Cristeros. Es decir, en esos 21 años ocupa en tiempo la Revolución Mexicana. Y entonces inició arriba y terminó abajo. ¿Qué tal? A 8 metros de distancia. Esa es la magia del castillo de Chapultepec. Sí. ¿Cuántas cosas tiene el castillo? Y muchas que falta aún por descubrir. Yo creo que más adelante tendremos que contar nuevamente con tu presencia, Salvador, porque sí, estos detalles, estas partes que no conocemos el pueblo, son importantes saberlas. Se porque forja al final la nación ahí. Claro, y es lo que nos conforma como pueblo, como nación, son partes importantes. Bueno, pues, ¿qué hay en el Museo Nacional del Bosque de Chapultepec? Brevemente, Salvador, para pasar también a platicar del Museo Lázaro Cárdenas. Bueno, cuando Lázaro Cárdenas decide que ahí esté el Museo Nacional de Historia, se traen las colecciones de historia del antiguo Museo Nacional que estaba en Moneda, hoy es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Se llevan hacia el castillo de Chapultepec. En aquella época eran unas 50,000 piezas, hoy son un poco más de 100,000 piezas que forman el acervo, y están pues digamos, los objetos que son referentes de la memoria mexicana, desde pues el estandarte de Hernán Cortés o el chimali que se trajo Maximiliano de Viena de regreso, que había sido un regalo de Moctezuma, o que se dice fue un regalo de Moctezuma a Cortés, y Cortés se lo lleva a Carlos V, hasta la bandera del Escuadrón 201, hasta una gran colección de indumentaria civil, monedas, en fin, ahí se guardan los referentes. Los famosos carruajes. Están los carruajes de Juárez. Benito Juárez. Que fue, digamos, el Palacio Nacional durante toda la guerra de intervención francesa. Claro. Y está el carruaje de Maximiliano. Que queda, lo cuida Juárez precisamente como un pago por los costos de guerra de la guerra de intervención. Entonces lo deja como memoria. Juárez fue un hombre muy preocupado por dejar muy claros los símbolos de la memoria, cosa que después repite Carranza y después repite Lázaro Cárdenas. Eso es muy importante porque los referentes de la historia van marcando hitos, pero también le señalan a los historiadores una conducta de los personajes que nos van gobernando. Siguen ciertos patrones que los hacen no estar flotando, sino estar arraigados en los hechos históricos. Pues si usted que hoy nos acompaña allá del otro lado de la radio con todo lo que nos acaba de platicar Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional del Bosque de Chapultepec, no se siente invitado a ir nuevamente, si es que ya lo visitó, o por primera vez, si es que nunca ha estado ahí, en verdad, pues creo que le hace falta un pequeño regreso. Y yo creo que eso lo vamos a lograr ahora con Susana Avilés Aguirre, directora del Museo Lázaro Cárdenas. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Ella es directora del Museo Lázaro Cárdenas, que está dentro del Complejo Cultural Los Pinos. El Museo Nacional del Bosque de Chapultepec es donde estuvimos, en el castillo de Chapultepec, que conocemos todos, desde luego, o casi todos. Y entonces esta otra pequeña parte que recoge la historia de un personaje que por allá estuvo en el castillo, viene ahora al Complejo Cultural Los Pinos. ¿Qué hay ahí en el Museo Lázaro Cárdenas? Susana, platícanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Antes que nada, quiero decirles que este museo se generó a partir de la conmemoración de los 50 años de fallecimiento del general Lázaro Cárdenas, el 19 de octubre. Él murió el 19 de octubre de 1970 y por eso el año pasado, ese mismo día, 19 de octubre, 50 años después, se inaugura esta casa presidencial Lázaro Cárdenas.
Bueno, el año antepasado, estamos en 2022. Así sí, el año. ¿Qué tal? Sí. Híjole, cómo pasa el tiempo. Bueno, así es, sí, ya esto el de museo la ya pandemia, tiene, ¿verdad? Sí, estuvo cerrado varios meses de pandemia y a partir ya del año pasado, a partir de junio, julio, abrió sus puertas nuevamente. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Digo, porque nosotros hemos descubierto aquí en este espacio radiofónico algunos datos interesantes del general Cárdenas, pero ¿qué más vamos a ver ahí? Porque me imagino que hay muchas cosas, como en el caso del Castillo de Chapultepec y los personajes y lo que conocemos poco. Me imagino que también del general conocemos o vamos a conocer cosas que están por ahí, digamos, inéditas. Exactamente. Bueno, este museo consta de 14 salas. Tiene 14 salas, empezando por un gabinete introductorio donde se muestra a través de una infografía la vida de Lázaro Cárdenas desde 1895, 21 de mayo, que es cuando nace, hasta el 19 de octubre del 70 de su fallecimiento. Se van mostrando a lo largo de esos 75 años hitos en la historia tanto política como militar como personal del general Lázaro Cárdenas. Tres de esos hitos desconocidos para nosotros, para el pueblo de México, ¿cuáles serían? Pues podría ser cuando ingresa a la revolución. Y inicialmente no es de que él haya dicho me voy a enrolar en la revolución, sino él empezó a trabajar como meritorio en una oficina de rentas en Jiquilpan a raíz de la muerte de su padre para mantener a su familia. Después trabaja como en una imprenta, y en la imprenta era el que se encargaba de poner los tipos para sacar las impresiones. Llegan unos federales, más bien llegan el bando contrario a Victoriano Huerta para que él publique un bando en contra de los federales. Los federales se dan cuenta y a raíz de eso lo empiezan a perseguir. Se tiene que ir de Jiquilpan, tiene que ir huyendo a Jiquilpan, a Patzingán, y entonces se enrola en la revolución. Y como Romeo, ¿no? El de Shakespeare, que dice, soy juguete del destino. O sea, se vio envuelto de forma, sin querer, sin pensar. Exactamente, entonces por eso nuestra primera sala del museo se llama La misteriosa mecánica de la historia. Claro. Ah, qué bonito título. Cómo esas situaciones provocaron que él fuera después revolucionario y el mejor presidente del siglo XX mexicano. ¿Qué tal? Fotografías, objetos, indumentaria del general Lázaro Cárdenas están allí. Pues mira, Gaby, este museo se gestó en pandemia. Entonces realmente estábamos nosotros, el equipo, al que tengo que darle mi agradecimiento y mi reconocimiento a Alejandra Ruano, a Julieta Rodríguez, a Cecilia Yampayas, Alejandro Molina, Juan Manuel Garibay y por supuesto Salvador Rueda. Nos reunimos pues en Zoom, teníamos reuniones kilométricas de 7-8 horas en Zoom. A tomar nota a revisar sala por sala. Muy muchos archivos, muchas bibliotecas estaban cerrados. Sí. Entonces realmente objetos como tales originales hay 4 o 5. Tenemos una silla presidencial que nos ha prestado la Palacio Nacional. Una de las sillas que utilizó el general Lázaro Cárdenas, un busto proveniente del Museo Nacional de Historia, pero la mayoría de los objetos son reproducciones. Claro. Es ya una exposición permanente. Es una exposición sí. permanente. Y hay también otros espacios, según creo yo, recuerdo, que se prestan para exposiciones temporales. ¿Hay actividades de otro tipo en el museo? Una especie de museo interactivo que está en constante cambio, porque me imagino que así de nuevo como está, pues irá creciendo poco a poco conforme más se vayan consiguiendo Tenemos cosas. Una pequeña área donde ahorita se está una exposición temporal que quedó por inaugurarse. Se iba a inaugurar precisamente el año pasado en el primer aniversario del museo, pero por cuestiones de el fallecimiento de la esposa del ingeniero Cárdenas, quedó suspendido todos los festejos para ese primer aniversario, pero ahí está una exposición temporal que yo creo que en estos días se ha de inaugurar. ¿Qué le falta al museo? Porque digo, es realmente nuevo, es un personaje del que
Yo supongo que antes no se había pensado en hacer un museo específico del general Cárdenas. ¿Qué le falta? Hay mucho todavía por saber de él. Sí, claro, por supuesto. Es un personaje que tiene muchas aristas desconocidas. Nosotros en nuestra investigación de casi un año, pues fuimos descubriendo no nada más la expropiación petrolera, fuimos descubriendo su cuidado por los bosques, por el agua, algunos decretos de parques nacionales que hoy todavía se conservan como parques nacionales fueron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Yo no sé por qué relaciono ahora, hablábamos ya de cómo él, digamos, arropaba y ayudaba a niños en su educación, etcétera, pero también está el asunto de los refugiados españoles. Ah, claro, por ejemplo, supuesto, ¿no? sí, fíjate que durante la Guerra Civil Española, un comité por parte de en Barcelona pidió ayuda, y aquí en México fue recíproca esa ayuda a través de un comité pro ayuda de los niños españoles, conformado por la esposa del general Cárdenas, doña Amalda Solórzano. Entonces se hizo como convenio entre los dos países, y llegaron aquí a México el 7 de junio de 1937, llegaron 456 niños españoles, desembarcaron a Veracruz y se los llevaron a Morelia a un internado que se llamó España-México. Uh-huh. Estos niños españoles los mandaron sus papás para obtener mayor tranquilidad, mayor seguridad y alimento, porque las condiciones en España pues estaban muy caóticas. Terrible, sí. Ellos pensaron que venían por un tiempo, y a los 4 o 5 meses se regresaban a su patria. Resulta que pierden los republicanos, y luego la Segunda Guerra Mundial, entonces todo eso trastoca el destino de estos niños. Se quedan aquí. Que muchos regresan a su patria 30 años, 40 años después. Venían niños desde los 3 años, y aunque el límite eran de 15 años, llegaron hasta muchachos de 18 años a llegar aquí a México. Claro. Eso habla mucho de la personalidad. Y el gobierno español está, allá en España Lázaro Cárdenas, claro, es muy apreciado. Muy incluso hay una estatua en un parque de Madrid destinada a Lázaro Cárdenas. Ya. Ay, qué historia tan hermosa. Uh-huh. Sí. ¿Qué lecciones de vida dejó el general Lázaro Cárdenas? Así es. Con estos detalles, con estas actitudes tan humanas. Hay mucho que conocer, hay que visitar este museo. Ojalá que tanto en temporada de vacaciones como el Año Nuevo, quienes no hayamos conocido Los Pinos, vayamos a conocer el Museo Lázaro Cárdenas, conocer esta figura. Susana, por favor. Sí, una cosa muy importante es que no nada más el presidente terminó sus actividades el 1 de diciembre de 1940. Él siempre fue un hombre comprometido con sus ideales, incansable. Él, terminando su gobierno, lo llama después el presidente Manuel Ávila Camacho para estar al frente de la comandancia del Pacífico, del área del Pacífico, y después como secretario de la Defensa Nacional. Y después ya termina eso, se retira, pero luego lo mandan llamar también los presidentes Alemán y Ruiz Cortines para que se haga cargo de la comisión del Río Balsas y del Tepalcatepec. Entonces él siempre estuvo viendo por su zona de Michoacán descansó hasta el día que falleció. Que falleció, claro. Exactamente. Bueno, en el museo hay visitas guiadas, ¿ya hay alguna guía? Finalmente, redes sociales donde la gente pueda en determinado momento asomarse y pues conocer horarios en principio de cuentas y conocer un poquito de lo que va a ver allí en el museo. Bueno, en la página del Complejo Cultural Los Pinos se pueden encontrar los horarios, y ahorita estamos estamos trabajando sobre una página específica de la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, donde vamos a estar informando acerca de las actividades, horarios, incluso videos de todos los 15 interactivos que se encuentran a lo largo de la exposición temporal. Del paseo. Uh-huh. Sí, porque tiene muchas áreas para ver, hasta incluso cine, cortos de películas que se presentaron en la época del general.
Vaya. Yo creo que yo ya me estoy alistando, ya estoy, las manos las estoy preparando para lanzarme al Museo Lázaro Cárdenas. Por supuesto, serán bienvenidos. Sí, me Muchas interesa gracias. conocer esos pequeños detalles que para mí eran ignotos. Pues ya está hecha la invitación, queridísimos redescuchas, para acudir a conocer este nuevo museo. Qué alegría que se abra un museo nuevo y varios que se han estado abriendo. El Museo Lázaro Cárdenas dentro del Complejo Cultural Los Pinos. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en esta ocasión. Salvador Ruedas Mitters, maestro, doctor, amigo, historiador, director del Museo Nacional del Castillo de Chapultepec, y Susana Avilés Aguirre, directora del Museo Lázaro Cárdenas. Muchas gracias. Gracias a Pues, ustedes. pues mucha suerte, nunca está de más desearlo. Yo sé que el trabajo es importante y eso es lo que rinde frutos, pero mucha suerte en este inicio del Museo Lázaro Cárdenas y mucha suerte también en esta continuidad que ha tenido desde sus inicios el Museo Nacional del Bosque de Chapultepec. Gracias. Sí, muchas gracias. Y Muchas los gracias, esperamos- Gaby. Muchas gracias, Sergio. Los esperamos nuevamente en un futuro próximo por acá para Por platicar, supuesto, ahondar claro en que lo sí. que hemos platicado hoy. Deliciosa conversación. Gracias. Gracias a ustedes. Comunícate con nosotros. Facebook, Contacto Sonoro Los Pinos. Correo electrónico contactosonoro@gmail.com. O con un mensaje de texto o voz a través de WhatsApp 55 12 33 29 15. Y ahora, en compañía de Sayuri, visitemos la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Y descubramos algo más sobre ella. Adelante. Nos vamos en un Capital Bus, un autobús de 2 pisos turístico. Llevamos una persona que les va explicando el recorrido desde la primera hasta la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Y llegando a la cuarta sección tenemos un personaje llamado Pancho. Y así fue como en el reportaje de la semana pasada arribamos en este mágico y enigmático lugar, la ex fábrica de pólvora, sitio donde además de explorar en la historia, pondremos a prueba habilidades sonoras, motrices y creativas. David Contreras, guía de turista de la cuarta sección de Chapultepec, nos contará las diversas aventuras que podemos disfrutar en este lugar. Bueno, la idea principal de la fábrica de pólvora y explosivos es que la gente venga aquí y que conozca diversos talleres gratuitos. Entre estos talleres de gratuitos tenemos talleres de danza, tenemos actividades para niños como de pintura, de construcción, de escultura, plastilina. Esos talleres son completamente gratuitos. También dependiendo el día se llevan a cabo los talleres de bicicleta, de cultura vial. Entonces, pues son talleres muy agradables, son talleres aptos para aquellas personas, obviamente, que bueno, buscan este tipo de apoyo del gobierno y pues bueno, al final de cuentas se les da. También hay talleres de baile, hay talleres de música, hay teatro, hay danza. Bueno, vaya, hay de todo, solamente hay que consultar muchas veces los anuncios de los carteles de la cuarta sección y ahí aparece mucho lo que son la parte de los talleres. Estos recorridos y estos talleres los puedes consultar tú también en lo que es la página de Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, que es chapultepec.cultura.gov.mx. Ahí podemos consultar lo que es la parte de las carteleras de la cuarta sección, y en las carteleras tenemos todos los programas de lo que es la parte del sábado y la parte del domingo. Les recordamos que cada programa es distinto, obviamente, pero aquí se desarrollan los talleres para que tú y tu familia puedan venir y disfrutar. Estos recorridos son completamente gratuitos y bueno, puedes traer a toda tu familia y pasarte un día maravilloso aquí en lo que es la parte de la cuarta sección. Fundada en 1781, la hoy conocida como ex fábrica de pólvora es una pieza primordial del proyecto Chapultepec,
naturaleza y cultura. Una propuesta que, de acuerdo a talleristas, busca y buscará en este 2022 convertirse en uno de los centros de atracción cultural que generará conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de la buena y sana alimentación y nos brindará una oportunidad para consumir contenido cinematográfico de arte. Es un espacio muy amplio para varias actividades muy diversas, hay música, hay teatro, hay talleres de ecología, hay un montón de cosas. Está este tianguis agroecológico en el que hay un montón de productos que se siembran pues de la manera más sustentable y pues está interesante venir a conocer todas las actividades que hay y también que sea un patrimonio histórico que se rescate para que se convierta en un centro cultural. Es muy interesante conocer estos espacios que estaban cerrados al público y que tenemos esta oportunidad de venir a ver qué es lo que era, cómo está, en qué condiciones se entrega, porque además es un proyecto muy ambicioso en donde se piensa, pues sí, la Cineteca, alguna sucursal de la Cineteca, pero en este momento pues es importante venir a conocerlo. Vengan, no se van a arrepentir, van a conocer un poco de la historia de México. La fábrica de pólvora y explosivo tiene un horario de uso que es de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Cuando da el reloj 3:45, bueno, ya empezamos a avisar a las personas que ya nos vamos, que es el último autobús. Les recordamos, hay de todo, hay tapetes, hay lugares verdes, áreas verdes, hay recorridos guiados, hay recorridos caracterizados y esto es completamente gratuito. Esto es para ti, para toda tu familia, para ti, para todos tus amigos, para ti y para todos los que quieran venir. Para Contacto Sonoro Los Pinos, Sayuri Sánchez. Cartelera. Si este fin de semana paseas por el bosque de Chapultepec, acércate al Complejo Cultural Los Pinos y visita sus exposiciones y museos. En la Casa Miguel Alemán podrás disfrutar de la muestra Génesis Creativo, Miradas al Presente de Tlaxcala, en la que podrás apreciar obras realizadas en técnicas de grabado y pintura. Exposiciones. Continúa también abierta al público la exposición David Alfaro Siqueiros, La construcción de lo público. En la muestra que se encuentra en la Sala Miguel de la Madrid, se podrá observar pintura de caballete, bocetos y 80 piezas documentales entre fotografías y otros materiales, que son una muestra de los procedimientos constructivos, el estudio y el uso de la geometría que desarrolló el muralista para crear espacios pictóricos, cinéticos y dinámicos en relación a su visión de transformación social mediante la función pública del arte. Y por supuesto, no dejes de visitar el Museo de Sencali o Casa del Maíz. Tu visita puede depararte muchas sorpresas. Las exposiciones y museos están abiertas al público de martes a domingo a partir de las 11 horas. Hasta aquí nuestras recomendaciones de esta semana. Y para mayor información de estos eventos, consulta el sitio web del Complejo Cultural Los Pinos en www.lospinos.cultura.gov.mx. O si lo prefieres, también puedes visitar la página de Facebook Complejo Cultural Los Pinos. Y así hemos llegado al final de esta emisión. Y ha sido un gusto contar con su escucha. Sí, ha sido un gusto.
Nos encontraremos la próxima semana y por favor, no bajen la guardia. Cuiden su salud y la de su familia. Hasta muy pronto. Más allá de fronteras y tiempos. Más allá de fronteras y tiempos. Cita con el arte. La inspiración es trabajar todos los días. Charles Baudelaire, poeta. Aromas. Ecos. Sensaciones. Destellos. Contacto sonoro Los Pinos. Cultura y más. Con tu compañía hicimos un recorrido por Los Pinos. Sergio Bustos, Gabriela Sosa, Pilar Muñoz, Sayuri Sánchez, Antonio Fernández, Magla Valle y Lourdes Mugenburg. Esta es una coproducción del Complejo Cultural Los Pinos y Radio Educación.